llamamos modelados usando ecuaciones integradas parciales, o a veces también mecánica del continuo, o fenómenos, a diferencia de lo que estudiamos en la primera parte, fenómenos de evolución, donde no solamente importa la evolución temporal, sino importa también involucrar una dinámica espacial. Eso es lo que nos observa cuando vimos los modelos de la primera parte de ecuaciones diferenciales ordinarias. Uno, por ejemplo, los modelos de Lotka Volterra, no tiene una cantidad de densidad, pero lo que asume es una cantidad global. No están mirando en esos modelos cómo se mueven espacialmente esos espacios. Esa densidad no tiene por qué ser constante en todo lugar, hay vibraciones, hay ciertos fenómenos espaciales donde ahí ya cambia. Pero el modelo, en vez de ser, tenemos ahora modelar una ecuación donde la función incógnita depende tanto del tiempo, porque hay una evolución temporal, pero también dependen del espacio, porque puede ir variando qué ocurre en el tiempo que puede restar la localidad espacial. Entonces esos modelos son más complejos desde el modelado, son más complejos desde la teoría y son más complejos desde la simulación. Entonces vamos a empezar a ver, obviamente no vamos a poder hacer algo tan abarcativo como lo que hicimos con las ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque no hicimos excesivamente trabajo, bueno, creo que dimos herramientas como que para que cualquier problema que ustedes se encuentren en algún futuro con ecuaciones ordinarias, sepan encararlo. Después tendrán mayor éxito, menor éxito, dependiendo de la dificultad del problema, podrán tratar bibliografía, pero saben, tienen herramientas para encararlo. Acá la situación es distinta, son modelos mucho más complejos porque la fenomenología que queremos describir es mucho más compleja. Voy a empezar mostrándoles algunos fenómenos que nos va a interesar tratar de describir, modelar y simular. El primer ejemplo es el que está acá, el fenómeno de difusión. ¿Qué es la difusión? Todos habrán visto esto cuando nos hacemos un té, sobre todo en estas épocas que empieza el fin del otoño, el principio del invierno, y tenemos todas las pestes y las gripes dando vueltas. Entonces, cuando hacemos un té, nosotros ponemos una sustancia que tiene una concentración alta. Tiene una concentración alta. Y después pasa el tiempo y esa concentración empieza a diluirse, a difundirse, y toda la sustancia, todo eso empieza a homogeneizarse de alguna manera. Esto acá lo tenemos, por ejemplo, con una especie de concentración, pero también es un fenómeno muy parecido en otras situaciones que vamos a ver ahora, por ejemplo, en cómo se distribuye la temperatura. Por ejemplo, acá nosotros llegamos a este cuarto. Este cuarto, el primero que encontró, seguramente lo encontró muy frío. Esa es la temperatura que tenía inicial, que sería como ese vaso sin ponerle nada. Y al estar nosotros ahora sentados, nuestros cuerpos son una fuente térmica. Nosotros tenemos una temperatura alta y empezamos a irradiar temperatura. Y a medida que pasa el tiempo, esa temperatura que nosotros irradiamos empieza a difundirse por todo el cuarto, hasta que todo el cuarto llega a una temperatura donde empieza a estar más agradable. ¿No? ¿Qué es lo que se ve ahí? Exactamente el mismo fenómeno que se ve. Pues la pregunta que nos queremos hacer ahora es cómo se modela este proceso. ¿Cómo se modela este proceso? ¿Cómo podemos encontrar las ecuaciones matemáticas que me digan cómo evoluciona esa densidad, en ese caso, la temperatura en este cuarto? Y después, ¿cómo hacemos para simularlo? Otro ejemplo es el transporte. No sé si alcanza a ver que la película que está ahí, pero es un fondo, y en ese fondo hay una corriente de agua, y esa corriente de agua está transportando una cierta sustancia, en ese caso es como la suciedad que hay en el agua. Entonces, ¿cómo se puede modelar un fenómeno de transporte? Esto ocurre, por ejemplo, tiene mi barco que transporta petróleo, tiene una pérdida y derrama petróleo en el mar. ¿Cómo se va a transportar esa mancha de petróleo a lo largo del tiempo? ¿Cómo podemos construir un modelo de fenómeno similar a esto? Es una sustancia depositada en agua y una corriente que lo transporta. ¿Cómo se transporta de eso? ¿Cómo se puede
puede modelar y simular este tipo de fenómenos. ¿Cómo modelamos esto? Este es otro ejemplo muy divertido. Acá no hay una evolución temporal, acá el tiempo está fijo. ¿Sí? Esto se llama superficies mínimas. Todos habremos jugado a esto cuando éramos chicos, ¿no? Hacer burbujas de jabón. Entonces ahí no sé si se alcanza a ver bien la imagen, es como una percha, está doblada la percha, y la percha al doblarla fue sumergida en un agua con detergente, y cuando sale se forma una película. ¿Qué forma tiene esa película? ¿Podemos hacer un modelo matemático que diga qué forma va a tomar la película de jabón? ¿Y podemos simularlo? Este es un problema estacionario, ¿no? Acá no hay evolución temporal, hay una reforma y queda ahí. Pero lo que queremos nosotros es poder describir cómo va a ser la superficie. Y vamos a llamar superficies mínimas porque la superficie que elige la naturaleza no las elige de manera arbitraria, sino está minimizando alguna cantidad, típicamente es una energía, la energía de tensión superficial, es la que se minimiza. Entonces uno tiene que buscar, bueno, cuáles son las superficies que minimizan la tensión superficial, que se adhieren a la percha. Y el último fenómeno súper importante, súper relevante, quizá uno de los que más aplicaciones tiene, es la integración de ondas o presión de cuerdas. Aquí hay una afirmación de cómo suenan las cuerdas de guitarra, están tomadas a muy lenta para que se vea cómo sigue esa cuerda. Si uno la mira a simple vista no ve eso, parece que vibra parejita. Pero si uno toma una afirmación muy detallada y lo pasa despacito, toman esas formas raras la cuerda. Esto es lo que permite, esto después, ese movimiento lo hace al aire que está alrededor, esa vibración se propaga en el medio, llega hasta nuestros oídos. Nosotros tenemos el martillito que golpea, eso va a nuestro cerebro, nuestro cerebro decodifica y hace que escuchemos. Por ejemplo. ¿Cómo vibra la cuerda? Después se puede modelar también cómo propaga esa onda en el espacio, también lo modelar. Es bastante similar. Nosotros vamos, probablemente en este curso que vamos a focalizarnos en modelar esa vibración de la cuerda. ¿Preguntas hasta acá? Como se imaginarán, estos son fenómenos muy diversos. Muy diversos. Las soluciones que uno va a buscar son de forma muy diferente. Y no vamos a poder hacer, y no existe de hecho, una teoría única que unifique todos. Cada uno de estos ejemplos que yo les di son ejemplos prototípicos de distintas familias de ecuaciones. Y no hay una teoría que ponga todo bajo el mismo paraguas. Como teníamos, ¿se acuerdan? Para ecuaciones ordinarias, nosotros teníamos un teorema general de existencia y unicidad que dice, si F es Lipschitz, entonces existe una única solución. No existe nada así para este tipo de fenómenos. Esencialmente, cada fenómeno particular tiene su propio modelo y hay que hacer una teoría que incluya ese modelo particular. No hay una teoría general y no se crea que existe. Estos fenómenos que estamos haciendo son idealizaciones de todos estos modelos que vimos, que generan problemas con ecuaciones que son lineales. Para ecuaciones que son lineales, la teoría hoy día está muy desarrollada. Muy desarrollada en líneas generales, está muy entendida. Cómo simularlos también está bastante entendido y eso es lo que vamos a estar enfocándonos en este curso. Ahora, como todos sabemos, la linealización y suponer lineales nos implica hacer ciertas hipótesis no realistas, que en muchos contextos funcionan muy bien y por eso se usan y con eso ponemos un satélite enorme. Pero cuando uno necesita hacer estimaciones de mejor precisión, tiene que incorporar fenómenos no lineales. La teoría no lineal es una teoría que está en completo desarrollo. Todavía hay mucha investigación día a día. La mayoría de la investigación en esta rama de la matemática está en entender el fenómeno no lineal. Entonces vamos a empezar hoy
a tratar de modelar el primero de los ejemplos que vimos, que es este, el fenómeno de difusión. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tratar de entender cómo se modela el fenómeno difusivo. Cuando pasemos a los otros fenómenos, vamos a intentar reducir cada uno de esos fenómenos y tratar de modelar cada uno de esos fenómenos. Vamos a ver a qué tipo de ecuaciones llegamos en cada caso. Entonces, hoy, nuestro objetivo de hoy va a ser encontrar una ecuación para esto, y yo le voy a mostrar después para esa ecuación una simulación que yo en mi compu de una solución de esa ecuación. Muy bien. Entonces, ¿qué es el modelo? Para modelar necesitamos entender lo que se llama el principio de conservación. Voy a replicar un dibujito por acá para que se entienda qué es lo que está escrito ahí. Entonces yo tengo, vamos a suponer que todo esto es mi medio. Este es mi medio. Y en ese medio yo tengo algo que se va a difundir. Entonces podemos suponer que sea como la película que yo tenía, que era a medio de agua, donde yo le agrego algo tinta o té o algo que se va a eliminar. O podemos pensar que el medio era este cuarto, que estaba a una cierta temperatura. Entonces la cantidad a difundir, lo que me interesa modelar es cómo evolucionar o la densidad de lo que está difundiéndose, o en el caso de la temperatura, cómo evoluciona la temperatura. El fenómeno es el mismo, es un fenómeno que se difunde. Entonces, uno tiene esto, y entonces, ¿en qué consiste el principio de conservación? En el caso de que yo tiro tinta en un vaso de agua, lo que dice el fenómeno de conservación, lo que se está conservando es la cantidad de tinta que tiré. Yo tiré 10 gramos de tinta, va a seguir habiendo 10 gramos de tinta, no cambia eso. Ahí sería conservación de la masa. ¿Está bien? Si acá yo cierro la puerta y ahora nos quedamos acá y vemos cómo evoluciona, lo que se va a conservar es la energía térmica. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene acá con una cierta energía térmica, recuerdo que una cierta energía térmica, estamos aislados, eso se va a conservar. ¿Está bien? Entonces, eso tiene que haber algún balance de energía que me diga cómo eso se compensa. Entonces, en este medio, ¿cómo evoluciona eso? Yo tomo dentro de mi medio, tomo una región, es lo que ahí llamé omega. Omega es esa región, una región arbitraria, una porción arbitraria de mi medio. Y lo que quiero mirar es qué pasa con la evolución de la energía dentro de este cosa. Entonces, ¿qué puede pasar con la energía puede ser energía o puede ser la masa, la cantidad de masa de tinta, la cantidad que se esté conservando? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar acá, ¿cómo va a variar esto? Puede haber acá, lo que está pintado ahí de rojito, una generación interna. ¿Qué sería una generación interna? Por ejemplo, si yo sigo agregando tinta en ese pedacito, en esa porción, estoy generando más masa. O acá, yo estoy parado, estoy moviéndome, empiezo a transpirar, empiezo a generar calor, yo estoy haciendo una generación de energía adentro de mi región. Entonces, esa es la generación interna. Y después, en esta porción, puede haber que esta porción emita energía hacia adentro. Por ejemplo, yo tiro tinta, esa tinta empieza a difuminarse y hay parte de la masa de esa tinta que sale. ¿Está bien? Eso es lo que se llama el flujo saliente de energía, o flujo saliente de masa. Entonces tengo por un lado acá la generación interna y por otro lado el flujo saliente. Entonces, ¿cómo se modela la generación interna junto con el flujo saliente? Y eso, sí. No termino de entender el ejemplo del vaso con... ¿Qué es el flujo saliente? El flujo saliente es si vos tenés tu vaso, voy a hacer un poquito de vaso de vuelta. Acá. Vamos a agarrar acá alguna región acá del vaso. En esa región entra por un lado glucosa y después sale por el otro. Pensé que el vaso era lo mismo. No. El vaso es todo el rectángulo, todo el medio grande. Y esto lo haces en cada subregión. Tomas una subregión y te fijas qué pasa en esa subregión. En esa subregión, cada subregión tiene que producir su balance de energía. ¿Está bien? Entonces, la forma de modelar todas estas cantidades es a través de funciones de densidad.
que la función de densidad, acá vamos a tener tres funciones, en principio pueden ser tres incógnitas o no, después veremos, pero no tenemos U, que es la densidad de energía o densidad de masa. U es precisamente o densidad de energía o densidad de masa, dependiendo de la cantidad que estemos considerando. Q, fíjense que está con negrita aquí, porque es una función vectorial, es un flujo. El flujo se mide, no sé si ahora voy a tener que recordar un poco de análisis 2 en 2 minutitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del análisis 2 integral de flujo? ¿No? Digamos, Q es el flujo, lo que está diciendo es cada partícula de masa, que lo tiene que cada partícula de tinta, se mueve en una dirección. Bueno, la dirección en la que se está moviendo es un campo vectorial. En este punto tenés alguna flechita que apunta. ¿Sí? Ese es el Q. Entonces, cuando vos estás en la región y le ponen el bote, esta flechita se mueve para algún lado. ¿Está bien? Esas son las flechitas azules que están escritas ahí. Es cada partícula que está ahí, en qué dirección se mueve. Puede pasar que a veces se mueva para afuera, o puede pasar acá que a veces se mueva para adentro. ¿Está bien? Ahí yo lo puse siempre para afuera, pero podría haber algunas que apuntan hacia afuera, algunas que apuntan hacia adentro. Si todo se apunta hacia adentro, quiere decir que está entrando masa a esa subregión, entonces la cantidad de masa en esa subregión va a aumentar. Si todo se mira para afuera, quiere decir que va a disminuir. Puede haber un balance, a veces para afuera, a veces para adentro. ¿Está bien? Entonces, ese Q es el flujo de energía. Pero no es una densidad, está diciendo esto tiene unidades de energía de masa por tiempo por unidad de frontera, unidad de área, por ejemplo. En este caso el dibujo tridimensional sería una unidad de longitud, pero una cosa tridimensional es por unidad de área. ¿Sí? Me dice, por cada parchecito de la frontera de mi región que estoy considerando, cuánto sale por tiempo, por unidad de tiempo, por unidad de área. ¿Está bien? Eso es lo que mide Q. G es una función escalar, que es la cantidad de energía que genero. Es decir, yo me estoy moviendo, incluso depende del tiempo, para cada tiempo t estoy en algún lugar y estoy emitiendo una cantidad de calor. ¿Está bien? Si pusiera acá un cubo de hielo, ese cubo de hielo estaría absorbiendo calor, está restando. ¿Se entiende eso? Entonces son densidades. Entonces, cuando uno tiene densidades, ¿qué dice el principio de conservación? El principio de conservación es esta ley de balance energético. ¿Qué es el balance? Dice, la variación de la energía, o la variación de la masa, cómo varía la masa por unidad de tiempo, es igual al flujo saliente, cuánto sale, más cuánto se genera. Entonces, acá están todas las ecuaciones. La integral de la densidad, esa es cuánta energía hay. ¿Sí? O cuánta masa tengo. Si integro la densidad es cuánta masa. Integro la medida es cuánta masa tengo adentro de esta región. Entonces yo derivo eso me dice la velocidad, la variación. Esta es la variación de la energía por unidad de tiempo. Y eso es, si la integral de flujo me dice cuánto sale, entonces eso tiene que ir con negativo, porque si sale algo positivo, la derivada tiene que ser negativa. Entonces va con un signo menos, porque si esto me está diciendo el método de cuánto sale por unidad de tiempo, entonces la derivada tiene un negativo. Y después tengo que sumar cuánto genero. Es una ley de conservación, es una ley de balance. Digo, cuánto varía es lo que pierdo, es lo que gano menos lo que pierdo. Es balance, es como hacer contabilidad. Parecido a hacer contabilidad. ¿Quién hizo contabilidad? ¿Quién estudió contabilidad en el secundario? ¿No? Parecido a hacer balance. ¿Cuánto varía mi capital? Lo que perdí, menos lo que perdí, más lo que gané. Sí. N, ahora voy a esta N, esta es la integral de flujo. A ver si todos recordamos qué es la integral de flujo de un campo vectorial. Ustedes tienen una omega en R3. Y tengo F de R3 en R3
un campo vectorial. ¿Se acuerdan de que es hacer f de la integral en la frontera de f por diferencial de superficie? ¿Quién se acuerda cómo se hacía esto? Tienes que evaluar el campo en la superficie. Tienes que multiplicar por la. ¿Le suena o no le suena? Análisis 2. Voy a hacerles un favor y voy a decir directamente qué es esto. Vamos a recordar, porque esto es importante, porque me preguntaron, ¿quién es esta M? Bueno, vamos ahora a entender qué es esta M. Ustedes tenemos acá mi región, el R3, tengo el campo, tengo mi superficie. Entonces lo que hacíamos nosotros es tomábamos una parametrización de la superficie, ¿se acuerdan? Entonces tomamos una phi de V, esto es X de V, Y de V, Z de V, donde la imagen de phi sea igual a la frontera de mi región. ¿Está bien? Y le pediríamos que esta parametrización sea inyectiva para que no haga lío, o casi inyectiva, porque cuando utilizamos una esfera, por ejemplo, no es inyectiva porque cuando uno agarra la hojita para hacer una esfera, uno que hace, agarra una hoja, la dobla así y después acá cierra los bonitos. Entonces lo que es inyectiva, pero salvo una curvita, una conjunta de aceite. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿cómo uno calculaba que esa ahora es la integral en la frontera de omega de un campo f por diferencial de superficie? Esto es lo que hacía. Esta phi, uno la supone que va en una región D, en R3, y que phi de D es igual a la frontera de omega. ¿Está bien? Eso es mi parametrización, parametricé todo el borde. Entonces, uno que hacía acá, yo integro, hago integral doble sobre mi región D, sobre la región donde está definida la parametrización, a F la compongo con la parametrización, con digamos, X de V, Y de V, Z de V, y acá, ¿se acuerdan que hacíamos el famoso TU por TV? Acá hacemos el producto escalar de U de B. ¿Quién es el TU y quién es el TV? Claro, son los vectores tangentes. Por eso uno le pone T, porque es el tangente. Porque cuando justamente yo derivo, si estoy parado acá, en un punto de la frontera, entonces la parametrización, si yo calculo el TU y el TV, uno es tangente en esta dirección, otro es tangente en esa dirección, y el producto cruz de TU por TV queda respecto de los tangentes. La un perpendicular. Este que está acá es el TU por TV. Este es el TU y este es el TV. Entonces el TU por TV es un vector que es perpendicular a la superficie, porque el TU y el TV son tangentes a la superficie. Entonces acá teníamos esto TU, que es la derivada de phi respecto de U, esto es el vector derivada de X respecto de U, derivada de Y respecto de U, derivada de Z respecto de U. Y lo mismo para el TV, ¿no? El TV es la derivada de phi respecto de B, esto es la derivada de X respecto de B, derivada de Y respecto de B, derivada de Z respecto de B. Estos son los dos vectores tangentes. Cuando hago el TU por TV, me da el vector normal. Entonces, ahora este vector normal no tiene por qué estar normalizado, no tiene por qué tener norma 1.
¿Por qué me interesa que tenga norma 1? Porque cuando multiplico, esto se hicieron física en secundario, en el CBC, yo tengo un vector y agarro, lo multiplico escalar por un vector de norma 1, lo que me da es la componente de ese vector en la dirección del normal, en la dirección del vector unitario. Entonces, uno que hacía acá, esto que está acá, lo reescribe como TU por TV dividido la norma de TU por TV, multiplico por la norma de TU por TV, TU de B. Este ahora es un vector perpendicular unitario. Este que está acá es n, es el vector normal unitario. Es el n que ven ahí. Es el vector normal unitario. Y todo esto es diferencial de superficie. Porque eso que está ahí me dice cómo estoy deformando áreas. Un rectangulito de tamaño delta U por delta B, cuando yo lo envío con la parametrización, me da un parche en mi superficie y dice, ¿qué área tiene ese parche? Esta. Esa norma del TU por TV me está diciendo cómo deformé el área de ese parchecito. Por eso es diferencial de superficie. Espero que les haya resonado algo. El análisis 2, que usaron allá atrás hace tiempo. Entonces, cuando uno hace esto, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está el integral de flujo? Porque lo que estoy mirando es, de todo el vector, lo único que me interesa, ahí, en la flechita, si mi campo F, si acá yo tengo mi campo F apunta así, este es F, no todo lo que se mueve en esa dirección se pierde. Yo lo que voy a hacer es descompongo mi campo en una parte perpendicular y en la parte tangencial. Entonces uno tiene acá el normal y descompongo en la parte normal. Solamente pierdo la parte normal, la parte tangencial se queda circulando alrededor de los aires de la Tierra. Entonces lo que pierdo es la parte normal. Entonces eso es justamente Q por N. Es del flujo. ¿Cuál es la componente normal del flujo? Eso me está diciendo efectivamente la cantidad que estoy perdiendo por la frontera. Y después sumo todo. Y esa es la integral de flujo. Cuando uno calcula esa integral, me da el total de pérdida. Porque tengo que fijarme en cada punto cuánto perdí, cuánto es la componente normal. No todo el Q se pierde. Solamente la componente normal de Q. Y es importante decir que ese vectorcito n, porque en una superficie tenemos dos normales. Esta o esta, la que apunta para afuera y la que apunta para adentro. Ese n es la normal exterior, la que apunta hacia afuera. ¿Se entiende eso? Esta es integral de flujo de análisis 2. ¿Qué agarré? Dije, el vector de flujo, que es el vector que me dice cómo se están moviendo mis partículas, me interesa solamente en la frontera de la región la componente normal, la que apunta hacia afuera. Y ahora me paro en todos los puntos de borde y sumo todas. Eso quiere decir integral, sumo todas. Esto me da el neto de pérdida. Puede ser que a veces gane, que a veces pierda. Si esto me da negativo, quiere decir que gané. Porque si la pérdida da negativo, quiere decir que tuve ganancia. ¿Okay? Le pongo un menos porque la pérdida afecta negativamente a la tasa de cambio. Y después tengo que sumar lo que generé. Entonces la tasa de cambio es menos lo que perdí más lo que gané. Y esa es mi ley de balance. No puede haber otra generación que no sea esta. Quiero que todos me digan si se comprendió qué es la ley de conservación. Entonces, lo que se hace ahora es, vamos a mostrar cómo puedo traducir esta ley de conservación en una ecuación que no involucre integrales. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver que esa ley de balance resulta ser equivalente a una ecuación que no involucra integrales, porque no queremos integrar.
¿Qué cosa? Que es lo que vimos en el teorema de la divergencia. Obvio. Obvio. Teorema de divergencia de Gauss. Entonces, les recuerdo acá el teorema de divergencia de Gauss, lo que relaciona es, bueno, si tengo un integral de flujo en una región, la integral de flujo en una región es lo mismo que el integral de volumen de la divergencia de la región. Eso dice el teorema de la divergencia de Gauss. Relaciona un integral de flujo con un integral de volumen. Con esta cantidad de divergencia. Bueno, ¿quién se acuerda qué es la divergencia? Cuidado. Estás tirando mucho el cable. De las derivadas del flujo. El producto punto. A ver si nos acordamos qué es la divergencia. Puede ser que sea el producto cruz con nada. La divergencia me da un campo escalar. Si no, no podría estar calculando esta integral, ¿no? Esto tiene que ser, ¿no? F es un vector, N es un vector, F por N es un numerito. Es un escalar. Acá, F es un vector, cuando la aplica de divergencia tiene un numerito, para que yo lo pueda integrar. Es la suma de las derivadas parciales del campo, ¿no? No. No. Entonces, vamos a suponer que F es TQR. Estoy usando la notación que se usa en el análisis 2. No es la que más me gusta, pero es la que es estándar del análisis 2. Porque el análisis 2 toma la notación del libro de Martin Tromba, que es un libro que formó físicos, ingenieros y matemáticos por décadas en todo el mundo. El libro de Martin Tromba. ¿Ustedes estudiaron el libro de Martin Tromba? ¿Lo han estudiado el libro de Martin Tromba? Ese es el libro, es la bibliografía casi obligada. Está buenísima la bibliografía, está buenísima. De hecho, hay versiones de otros libros. Está el Stuart tiene un libro también que se usa en el análisis 1. Después tiene la parte de cálculo vectorial, pero a mí, para la parte de cálculo vectorial, me gusta mucho más el libro de Martin Tromba. Bueno, en la notación más física hacen T por I más Q por J más R por K. Donde I, J, K son las versiones unitarias. Entonces, el nabla, este es el pseudo vector, le dicen a veces, o operador, le decimos en matemáticos, que es derivado respecto de X, derivado respecto de Y, derivado respecto de Z. ¿Cómo se llama eso? Nabla. No. Nabla. La derivada respecto de X, derivada respecto de Y, respecto de Z. O también la pueden escribir como la derivada respecto de X por Y, más derivada respecto de Y por J, más derivada respecto de Z por Y. Como quieren escribir, como les guste más a ustedes. Bueno, ¿qué es la divergencia de F? Es nabla, producto escalar, F. Entonces hacen el producto escalar de este con este, que tienen que hacer este por este, P sub X, más este por este, Q sub I, más este por este, RC. Esa es la divergencia. Que cuando uno lo escribe así, dice, es una combinación arbitraria y particular de componentes con derivadas parciales, porque esto tiene alguna relevancia. ¿Por qué no hacer P sub Z más QX más CRI? ¿Por qué esta? Bueno, resulta ser, gracias al teorema de la divergencia de Gauss, no sé si lo hicieron en el o no, pero se puede que esta cantidad es una cantidad intrínseca, no depende del sistema de coordenadas. Da siempre el mismo número, lo hagan con las coordenadas que lo hagan. Así como el gradiente es intrínseco, si bien el gradiente de una función f es
f sub x, f sub y, f sub z, parece que son, depende de esas derivas parciales, saben ustedes, sabemos todos, que el gradiente es el vector que apunta en la dirección del máximo crecimiento. Eso no depende del sistema de coordenadas. Ustedes tienen una curva, la dirección de máximo crecimiento no importa qué coordenadas tomen, es siempre la misma. Entonces el gradiente, no importa las coordenadas que tomen, siempre es el mismo vector. ¿Está bien? Pasa lo mismo con la divergencia. No importa el sistema de coordenadas que tomen, siempre le da el mismo número. Una cosa que es intrínseca. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo la divergencia? Intrínsecamente, dice infinitesimalmente, en cada punto me dice cuánta energía estoy generando en ese punto. Energía o masa. Entonces, si la divergencia es positiva, quiere decir que estoy generando energía. Si la divergencia es negativa, estoy absorbiendo. Si la divergencia es cero, nada. Entonces, acá ¿qué me dice? ¿Cuánta energía pierdo por el borde? Miro, todo lo que pierdo en cada uno de esos puntitos infinitesimalmente es ¿Viste que cuando daba uno esos son trucos que uno hace para aprovechar el problema. Lo hacíamos sobre todo en Green. ¿Verdad? En Green, que decía así, construías un campo. Eso no me interesa, no tiene una relación física. Son trucos para hacer. Bueno, entonces, volvemos al nivel de balance. Y quiero usar el teorema de Gauss. Ese es mi ley de balance. ¿Y qué me dice Gauss? Me dice que esta integral, la integral de flujo, la frontera, coincide con la integral de la divergencia. La integral de flujo coincide con la integral de la divergencia. Entonces, acá, en vez de poner esto, voy a poner la integral de la divergencia. ¿Qué ventaja tengo ahora? Puedo usar la aditividad de la integral, ¿no? Puedo meter todo dentro de una única integral. Antes no podía, porque acá tenía una integral en omega, acá tengo un integral en el borde, acá tengo un integral en omega. Acá fíjense que también es una cosa que está derivada respecto del tiempo la metida dentro de la integral. ¿Sí? Está derivada respecto del tiempo la integral que ya, como vimos en el parcial de otra vez, derivar bajo el signo integral lo vamos a poder hacer siempre. Vamos a dejar que los matemáticos nos preocupemos por demostrar rigurosamente que eso se puede hacer. ¿Sí? Pero para eso, por ejemplo, se hizo teoría de medida y se probó el teorema de convergencia dominada. Es uno de los motivos importantes por el cual se hizo eso, para poder justificar esto perfectamente de manera rigurosa. Pero vamos a asumir que esto lo puedo hacer. Metí la derivada respecto del tiempo atento, ese es su tema, es la derivada respecto del tiempo que me va dentro del integral. Y ahora, como uso la linealidad, yo tengo esta ecuación. ¿Qué quiero deducir de esta ecuación? A mí me gustaría decir, si esto es cero, entonces quiero que el integrando sea cero. Porque entonces no tengo más integrales, tengo una ecuación sin integrales, que ese es mi objetivo. Yo no quiero tener integrales, quiero una ecuación. Pero lamentablemente todos sabemos que el integral de una función sea cero no quiere decir que la función es cero. Porque puede tener partes positivas, partes negativas y compensarse. ¿Siguen hasta acá? Pero ahora viene una cosa muy importante. ¿Quién es omega? ¿Qué es omega? Venimos acá. ¿Qué es omega? ¿Es toda la región? Omega es cualquier cosa. No importa qué omega sea. Esta igualdad se tiene que cumplir para todo omega. No solo, si yo supiera esta igualdad a cero en un solo omega no puedo decir nada. Pero como esta igualdad se cumple para todo omega,
Entonces, eso dice que necesariamente el integrando tiene que ser 0. Porque si el integrando no fuera 0, digamos que en algún cacho es positivo, y yo elijo omega el cacho donde es positivo. Y ya el integrando puede ser 0. ¿Está bien? Entonces, que esto se cumpla para todo omega, eso fuerza que el integrando tenga que ser 0. Eso es muy importante, es una observación muy importante. Esto en principio, repito, hasta acá yo no puedo concluir nada, porque puede ser que acá haya compensaciones. Pero ahora como omega es arbitrario, yo puedo elegir el omega que a mí se me cante, esto automáticamente fuerza a que esta ecuación se tenga que cumplir. Esta ecuación es una de las ecuaciones, es la primera ecuación, una de las ecuaciones fundamentales en mecánica de fluidos, se llama la ecuación de la continuidad, la ecuación de continuidad. Cualquier proceso, cualquier fluido, cualquier cosa tiene que verificar la ecuación de continuidad, que es la derivada respecto del tiempo de la densidad más la divergencia del flujo tiene que ser igual a la densidad de energía generada. Esta ecuación sola, por sí sola, sí. Sí, en todo el espacio. Y de ahí, ¿cómo te sacas esa cantidad? O sea, en esas hipótesis, ¿qué haces? No, y si esto es 0, es exactamente lo que está acá, ¿no? Porque va a ser g calculado. Esto que está acá es decir que esto es 0. Pero lo de papá y eso. ¿Está bien? No, porque justamente eso puede ser compensaciones. Pero si vos tenés una función par, por ejemplo, suponete que vos querés integrar y si tenés una función así. Si yo elijo este omega, ahí el integral es 0. Sí. Pero ahora, como esto tiene que valer para todo omega, yo podría decir, bueno, ahora elijo este omega. Y el integral no es 0. Sí. Entonces no puede ser, esto se tiene que cumplir para todo omega. La única forma que se cumple para todo omega es que sea 0. Porque no puede haber compensación, no puede haber un cacho positivo, porque elijo omega ese cacho. O sea, entiendo eso, pero no necesitaría que exista al menos un omega en el cual la función que no está dentro sea positiva. No, justamente. Si existiera algún lugar donde la función es positiva, para ese cacho, esto no sería 0, sería positivo. ¿Está bien? Si esto fuera positivo en alguna región, digo omega esa región. ¿Está bien? Esa es la potencia de esto. No puede, si es para todo omega, no puede tener un cacho donde no sea 0. Porque digo, ese cacho no está. Profe, ¿omega puede ser un punto o qué? No, tiene que ser una vertical, pero si funciona continua, es positivo en un punto, es positivo en una vertical. Entonces tomas omega y la bolita ahí. Entonces, esta ecuación es una ecuación que tiene que satisfacer cualquier fenómeno. Ahora, esta ecuación sola no me determina el modelo. Porque tengo, ¿cuántas ecuaciones? Una. ¿Cuántas incógnitas? 1, 2, 3. Y como sabemos desde la primaria o el secundario, necesito por lo menos tener tantas ecuaciones como incógnitas. Si no tengo tantas ecuaciones como incógnitas, no puedo determinar la ecuación. No puedo resolver la ecuación. Entonces, esto es una ecuación que se tiene que verificar. ¿Cómo se continúa ahora? Va a depender de cada modelo en particular. Pero la ecuación de continuidad, que es una ley de conservación hipergeneral, es algo que siempre se debe verificar. Siempre tiene que verificarse. Sobre esa uno construye. Vamos a empezar nosotros a construir sobre eso. Y vamos a hacer primero, en realidad, yo dije que tenemos 1, 2, 3, en realidad no tenemos 3 incógnitas, tenemos 5 incógnitas. Porque U es una, G es otra, pero U es un vectorcito que tiene 3 componentes. Entonces ahí son 3 incógnitas, cada una de sus componentes.
lo que yo pongo. Es dato, no es una incógnita. Eso en muchas situaciones es razonable. Por ejemplo, en el dibujito que yo les puse a ustedes de que pongo el T y dejo que evolucione, una vez que yo saque el registro de T, G es exactamente 0. No estoy generando nada más. En el caso de nosotros, sentados acá calentando este cuarto, bueno, podemos poner nosotros un medidor de temperatura en cada uno de nuestros cuerpos y mido eso y tengo ese dato lo puedo obtener experimentalmente. A medir la temperatura de cada uno de nosotros, unos datos, termómetro, cada uno de los dos para que entre temperatura. Bueno, entonces yo sé dónde estamos, sé la temperatura nuestra, G la mido. Es una función. Es una función. Pero digamos que vamos a asumir nosotros que G es dato. Ya sea porque el fenómeno me dice no hay generación, que pasa muchas veces, o ya sea porque es algo que yo puedo obtener experimentalmente. Entonces mis incógnitas son U, que es mi verdadera incógnita, y Q, que es el flujo. Y acá viene el tema clave, que es lo que se llama las leyes constitutivas. Las leyes constitutivas son las que permiten reducir ese problema, agrega una ecuación que me permite completar la deducción del fenómeno. Entonces, ¿en qué consiste la ley constitutiva de Fourier o de Fick? Se dice la ley de Fick de difusión. También se dice la ley de Fourier. Depende del fenómeno que uno está modelando, el que lo descubrió le pone nombre, porque son leyes que muchas veces son experimentales. Entonces, la ley de Fourier postuló para la difusión de temperatura. Sí, creo que la postuló, si no me acuerdo mal, para la difusión de química. Pero dependiendo en qué fenomenología se trabajó, cómo se llama el nombre de esta ley. Pero es una ley general a estos fenómenos difusivos. ¿Y qué dice la ley constitutiva? La ley constitutiva dice que el calor, suponemos que es el calor o que es la densidad, fluye desde donde hay más hasta donde hay menos. Ahí se mueven las partículas. Donde están muy concentradas, huyen y buscan espacio, buscan hacerse espacio. Van de donde hay más a donde hay menos. Acá tienen un mapita de calor. Entonces ven que del lugar calentito, del lugar rojo, las flechitas salen y todos apuntan hacia el lugar donde están las superficies. Entonces la temperatura sigue estas líneas de flujo. Esa es la ley constitutiva. La ley constitutiva dice que la difusión va desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. Si pensamos en el calor, que para mí me gusta pensar esto, que es una ecuación del calor, a veces es ecuación de difusión también, el término más popular es ecuación del calor. Si el calor fluye de la zona de mayor temperatura a menor temperatura. Eso es algo bastante razonable. Todos hemos experimentado eso, ¿no? Ponemos la bañadera, tenemos la crema caliente, y empieza bien caliente ahí, después si la temperatura está más fría, empieza lentamente la temperatura de la silla. Muy bien. Bueno, pero ¿cómo fluye de un lado hacia otro? ¿Cómo fluye? Y acá viene la ley de Fick, que dice que el flujo sigue la línea de mayor decaimiento. Es proporcional a la dirección de máximo decaimiento. Recuerden que el gradiente es la dirección de máximo crecimiento, menos el gradiente es la dirección de máximo decaimiento. Entonces esto es lo que dice la ley de Fick. La ley de Fourier dice que el flujo es proporcional a menos el gradiente de flujo. Esa constante K de proporcionalidad hay que obtenerla de alguna manera de forma experimental. ¿Cómo es esa constante K? ¿De qué va a depender? Típicamente depende del medio. Por ejemplo, la temperatura no fluye igual en cobre que en agua que en madera. Entonces, la constante K de difusividad, ya la constante de difusividad, depende del medio. Hay medios donde la difusión ocurre más rápida y medios donde la difusión ocurre más lenta.
¿Hasta acá se viene entendiendo? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo a esta expresión la reemplazo acá donde dice Q, cada es una constante, es una constante de difusividad, es parte de la ley de difusión. Uno tiene que, si suma la ecuación de continuidad más la ley de difusión, obtiene esto. Esa se llama la ecuación del calor. Fíjense que simplemente lo decía Q lo reemplacé por la otra, por menos K gradiente V. Bueno. Y acá algo de notación. Fíjense que, ¿qué es el gradiente de U? Este es el vector U sub X, U sub I, U sub Z. Entonces, ¿qué es la divergencia del gradiente de U? ¿Qué tengo que hacer para calcular esto? Ahí, la primera respecto de X, entonces UXX más UI más UZZ. Es la suma de todas las derivadas segundas puras. No hay derivadas cruzadas, son las derivadas segundas puras. Esto es algo, una cuenta muy importante, aparece un montón, infinidad de contextos que vamos a ver en todos los modelos que yo les planteé adelante, que son muy diversos. De alguna u otra manera aparece esta combinación de derivadas. Entonces, como es tan relevante, tiene un nombre particular y se lo llama el operador de Laplace o el laplaciano. Y se le da una notación, ¿no? Vamos a escribir divergencia de gradiente. Esto, fíjense que es, me acuerdo que la divergencia habíamos escrito así, ¿no? Entonces los físicos e ingenieros tienen una forma muy astuta de hacer esto, que es, si aplico nabla y después aplico nabla, ¿qué apliqué? Esa es la notación que usan en todos los textos de física y ingeniería para el operador de Laplace. Van a ver que está escrito nabla cuadrada. Quiere decir hacer esa suma de derivadas. Hay una razón por la que tengan las denominaciones, por ejemplo, la diferencia entre la diferencia. No, es lo mismo. Esto es una abreviatura de esto. No, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia con ¿Divergencia? Sí. Una notación algo. Si querés, hay una fundamentación por debajo, pero no me importa, es notación. Igualmente, la diferencia que yo quería hacer mención no es esa, sino decir, a los matemáticos no nos gusta esto. A los matemáticos no nos gusta escribir una tabla cuadrada. ¿Por qué? Preguntarán. Porque somos especiales, nos gusta ser distintos. Entonces, en vez de escribir una tabla cuadrada, nosotros escribimos así. En vez de dos triangulitos con puntita para abajo, da un triangulito con puntita para arriba. Se la letra. Dos triangulitos con puntita para abajo le genera un triangulito con puntita para arriba. Eso es la notación matemática. Esto se llama el laplaciano. Acá tiene... Entonces, si van a ver mis notas, yo que soy matemático, voy a usar el triangulito con puntita para arriba. Entonces, ¿qué es delta U? Es esa suma de todas esas derivadas. También, si bien no lo vamos a usar nunca, en muchos contextos, esta cantidad también dice, bueno, porque esta combinación de derivadas, bueno, es intrínseco. Esto también lo pueden pensar como la traza de la matriz hessiana de U. Esto tiene muchísimo contenido geométrico. Muchísimo contenido geométrico.
Por ejemplo, ¿qué dice esto geométricamente? ¿Qué es la traza de una matriz? Todos saben, el hessiano es una matriz simétrica, ¿no? Siempre, porque las derivas cruzadas son una matriz simétrica, como todo el mundo acá sabe, es diagonalizable. Todo el mundo sabe que una matriz simétrica es diagonalizable, ¿no? ¿Qué es la traza de una matriz? Es la suma de los autovalores. Entonces, ustedes piensan que U es una función escalar, tienen su gráfico. Pensemos si quieren, en vez de que esté en R3, para poder graficar que es una función de R2 en R. Entonces lo grafico. ¿Qué mide el hessiano? Y los autovalores en esa superficie. Son las curvaturas. Es la curvatura. Entonces el laplaciano es la curvatura médica. Porque es como el promedio de las curvaturas principales. Es el promedio de los. Si divido por 3, divido por 2. Sumar los dos es casi el promedio. Entonces lo que me está indicando esto es, bueno, la curvatura de la superficie. Esto es relevante cuando tenemos superficies mínimas, después vamos a hacer la asociación ahí. Pero no importa, por ahora no me interesa esto. Esto lo hago por ahora solamente como curiosidad adicional. Bueno. ¿Vemos una simulación? Entonces ahora yo voy a mostrarles una simulación. ¿Qué simulé? G puse 0. G puse 0. Voy a hacer la segunda última. O G igual 0. K no me acuerdo qué puse, creo que K vale 2 en la simulación que puse. Pero no tiene mucha importancia. Lo que cambia al cambiar K es cambia la velocidad a la que evoluciona. Si K es muy grande, todo evoluciona muy rápido. Si K es muy chiquitito, evoluciona más despacito. Porque K es como la difusividad. Si difunde muy poquito, entonces tarda mucho en difundirse. Y si K es grande, va a ser muy rápido. Esa es la diferencia que cambia. El valor de K no es muy relevante, solo cuando ustedes, si es relevante, si quieren ustedes después usar datos reales, ¿no? Y ver que simularían datos reales. Pero para una simulación no van a haber efectos diferentes, y lo que van a ver cambiando el K es la velocidad a lo que ocurre en los efectos. Vamos a, después eso que estoy diciendo, vamos a verlo nosotros analíticamente, esas cuentas analíticas. Bueno, G tomé 0. Y empecé, tomé un rectángulo, esta es mi región, y lo que dije, supongamos que acá hace mucho calor, y el resto está frío. Tengo dos estufas, ahí grandes, en el resto está frío, dos estufas, y ahora apago las estufas porque G0 no generó más calor y dejo que evolucione. Y ahí vemos la evolución de la difusión. Esto me llevó a mí, no sé, 3 minutos hacerlo. Corriendo un cola. Así que si quieres que esto, por eso ve que no hay buena resolución, se ve que está hecho en 2 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿ve? Sucede lo que uno espera que suceda. Hay una cosa que vamos a discutir al final de la clase, que es una cosa muy importante, que es cómo está interactuando esto con el exterior de la región. ¿Cómo interactúa eso con el exterior de la región? Es lo que se llama las condiciones de contorno. ¿Por qué? Por ejemplo, ya saben ustedes, no es lo mismo cómo evoluciona la temperatura. Si yo tengo un aislamiento perfecto de este cuarto y puse paneles aislantes térmicamente y demás, se conserva mucho más la temperatura adentro. Ahora si tengo, no sé, unas paredes de vidrio, un vidrio finito, entonces ahí evoluciona distinta la temperatura. Y no es lo mismo como evoluciona la temperatura acá adentro si afuera hace 35 grados que si afuera hace 5 grados. ¿Está bien? Esas son las condiciones de contorno. Vamos a ver cómo se pueden modelar las condiciones de contorno. En esta simulación que yo hice, lo que impuse es que esa región está aislada completamente ahí. Está aislado del exterior. Por eso la temperatura tiende a homogeneizarse y como está completamente aislada, la energía térmica se mantiene constante. Entonces, cuando se homogeneiza al final, llega a una constante que es la cantidad de energía que había globalmente. ¿Sí?
perdiendo energía hacia el cerebro. No se pierde energía. De hecho, no lo traje acá, pero si en la simulación, teóricamente, con este modelo, si vos empiezas con una cierta cantidad de energía inicial, esa cantidad de energía se conserva en el tiempo. En la simulación que yo hice, la conservación obviamente no es exacta. Yo creo que empecé con una energía inicial de 2 y terminé con 2.03. Hay una pequeña simulación, pero producto de errores de redondeo, ¿no? El modelo anda bien. Para el nivel de resolución que yo hice acá es esperable ese error en la conservación. Bueno. Vamos hasta acá. Ustedes van a tener que aprender a hacer todas estas cosas. Van a tener que aprender a hacer todo. A saber qué pasa sin modelos, si ahí está una parte, otra parte no. Hay muchos problemas interesantes para acá. Por ejemplo, si yo no tengo plata para aislar todo el cuarto. Voy a aislar, digamos, solo un 60% del cuarto. ¿Dónde tengo que poner el aislante para perder la menor cantidad posible de calor después de 2 horas? ¿Y dónde tengo la estufa? ¿Y dónde no? Todas esas cosas es interesante, son problemas muy interesantes para modelar, para ver qué pasa. Bueno, quiero mostrarles otro fenómeno muy importante, que también conduce al mismo modelo. Es un fenómeno aparentemente distinto, de origen naturaleza distinta, pero vamos a ver que cuando conseguimos modelarlo, voy a llegar a tener que resolver exactamente la misma ecuación. Yo para que vean por qué esta ecuación es relevante, aparece por todos lados, los fenómenos de difusión aparecen por todos lados. Y ustedes después también habrán oído hablar de, por ejemplo, difusión y generación de web de imágenes. O sea, que es un tema que está muy de moda. Aparece por todos lados, Esto por ahí no se utiliza nada. Es ya el movimiento cognitivo. Todos saben lo que es un movimiento cognitivo. ¿Alguna vez escuchado hablar de un movimiento cognitivo? Eso que está ahí es un movimiento cognitivo. Es para los que no saben nada de proba, que no es necesario, tienen que empezar así. ¿Qué es un movimiento cognitivo? Un movimiento cognitivo es una cuestión infinitesimal de esto que yo voy a describir de manera un poco más expresa. Yo estoy parado acá y las reglas que tengo es puedo mover un paso para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda, con igual probabilidad. Entonces, cada vez que pasa un delta t de tiempo, ¿sí? Un segundito, yo sorteo y me muevo. Después sorteo, ¿está bien? Y sigo con ese juego. Eso se sorteo. Eso se llama paseo al azar. Movimiento browniano es la versión infinitesimal del paseo al azar. Es que pasa cuando haces el delta t y el tamaño del paso del h, los dos van a 0. Entonces vos ves qué pasa, qué evolución tiene ese, un proceso aleatorio. Los que hicieron prueba estudiaron algunos de esos procesos estocásticos. El proceso de Poisson, por ejemplo, que se estudia. Bueno, es otro proceso estocástico que tiene esa cosa, que en general los incrementos son independientes y son normales. De media 0 y la dispersión depende de cuánto tiempo pase. Es un movimiento browniano. Esto, movimiento browniano se llama movimiento browniano porque el que descubrió esto por primera vez, lo observó experimentalmente, fue un biólogo que se llamaba Brown, que lo que describió él es, él ponía una partícula de polen en agua y decía que el agua estaba quieta, entonces tenía que quedarse quieta la partícula, pero la partícula no se quedaba quieta, se empezaba a mover. Y se movía algo así. Entonces él describió ese movimiento y no podía explicar por qué. Después se empezó a estudiar eso y se dijo, bueno, se empezó la teoría atómica, la molecular, la materia, decía, bueno, esta partícula de polen está teniendo permanentemente colisiones con las partículas de las moléculas del agua, del medio donde están, y esas colisiones son las que van produciendo esos pequeños movimientos, y como esas colisiones son aleatorias, como se sabe, bueno, empiezan a moverse de esta manera media errática, que describía acá. Y durante mucho tiempo esto no tenía una descripción matemática, hasta que apareció un muchacho que ustedes han oído hablar de esto. Ese que está ahí. No es una de las fotos más famosas de él, porque
porque elegí la foto del año en donde hizo esto. No es la foto famosa de cuando ya era más viejito. Este es lo que llamó el annus mirabilis de la física. ¿Se escucharon hablar alguna vez de eso? En 1905 se llama el annus mirabilis. En ese año Einstein publica 4 papers que son 4 revolucionarios en áreas distintas. Ya porque teoría de la relatividad, creo que el especial, después sobre la difracción de la luz, no me acuerdo cuál es, y uno de esos 4 es este paper, donde él describe matemáticamente cómo es el movimiento. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le da Einstein y qué tiene que ver esto con la ecuación de calor? Vamos a ver. Entonces, lo que dice Einstein cambia un poco la perspectiva y lo que hace es tratar de dar un enfoque estadístico a esto, que es, no puedo yo describir dónde va a estar la partícula después de 3 segundos. No puedo describir eso porque es completamente aleatorio. Cada vez, acá repite siempre la misma simulación porque es un GIF, no es un experimento. Si ustedes este experimento lo rehacen y le preguntan al chat GPT simular un movimiento browniano y te lo hace, no copia ni pega, no, está totalmente estandarizado. Si yo ejecuto de vuelta, me da cada vez una cosa distinta, pero siempre se mueve parecido. Acá esto es un GIF de mi simulación, entonces por eso repite siempre lo mismo, pero no es que da siempre lo mismo. ¿Está bien? Cada vez que usted lo repita va a dar algo distinto que tiene más o menos así. Entonces no puedo yo predecir dónde está, esto no es determinístico, esto es aleatorio. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo saber? Lo mejor que yo puedo predecir es cuál es la probabilidad de encontrar a mi partícula en alguna región. ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la partícula? Eso es lo que vamos a llamar, esta es la partícula P, esta roja, y lo que queremos es la densidad de probabilidad de encontrar la partícula P en la posición X y después de T segundos. Entonces, ¿qué hago con esa U? Dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en esta región? Bueno, tengo que integrar en esa región esa U. Eso me va a decir cuál es la probabilidad de que la partícula esté ahí. Sin importar dónde empieza. No, esa función de probabilidad va a depender de la condición inicial. Okay. ¿Está bien? Es una función de su condición inicial, justamente. Depende de donde empieza. Bueno. Entonces, ¿cuál es lo que les voy a mostrar ahora? Es exactamente la cuenta de Einstein. Que le guste hacer una búsqueda bibliográfica, esos papers realmente están descargables gratis de la red y pueden mirar. Hay toda una primera parte del paper que es muy legible para un no físico porque se pasa un montón de tiempo definiendo la cantidad de filas. Esa parte, si quieren, se la saltean y después de la parte que se la cuenta. La cuenta es exactamente lo que le vamos a ahora. Este es el modelo que plantea. Esta es una cosa, ¿vieron todos matrices de Markov? Sí. Esta es la versión continua de la matriz de Markov. Exactamente eso. Porque un paseo al azar o un movimiento browniano es un proceso markoviano. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esta es la matriz de transición. Rho de I tau es el equivalente de matriz de transición. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué me da Rho de I tau? Esa es. Después de que pasaron tau segundos, mi partícula va a saltar, va a moverse en la dirección I con una probabilidad dada por esta función, esta matriz de transición K. Es exactamente la matriz markoviana en versión continua. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar la partícula en la posición X en el tiempo t más tau? ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, tiene que haber estado a tiempo t en la posición X menos I y saltar I después de 2 segundos. Bueno, y tengo que sumar sobre todos los I's. Entonces yo sumo todos los I's, digo, todas las que estaban en X menos I saltaron I, entonces ahora están en X. ¿Estás haciendo una convolución? No es una convolución. Si querés, bueno, es cierto que es una convolución, pero no lo pienses como una convolución. Para mí lo que hay que pensar es, para estar en X, en t más tau, tengo que estar en X menos I, en tiempo t, y después de tau saltar I. ¿Está bien? Y después tengo que, bueno, esas son las que estaban en X menos I, pero hay un montón de I posibles. Entonces sumo sobre todos los I posibles. Esta es una ley muy general, que es parecida a una ley de balance.
como una ley de galaxia. Está diciendo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de estar en X el último tema después de pasar unos segundos? Tengo que haber estado en X menos Y y saltar aquí. Y tú le das porque hay una conservación, no aparece cosas nuevas ni nada. Todavía es la misma. Bueno, y tengo que poner hipótesis sobre esta función ρ. Las hipótesis que pongo sobre la función ρ son las siguientes. La primera es que tiene que ser una densidad relativa. Tiene que integrarlo. Esto es equivalente a lo que tenía Markov, que las filas son enormes. Es lo mismo, cuál es el mismo rol. Lo que sea no sería que se queda quitando siempre. No, porque si no pasara la 1 pasa una densidad de probabilidad. Pierde la probabilidad, la propiedad de ser una densidad de probabilidad. La U es una densidad de probabilidad. Vos también tienes que integrar U todo el tiempo. Entonces, si vos a la rol le integré 1, ahora integrás la U, el tema está U y sigue integrando 1. La siguiente es una hipótesis bastante fuerte, que es para el motor Browniano, lo que vale, es que la probabilidad, esto es una cosa de notación, lo que estoy diciendo es que la probabilidad solo depende de la longitud del paso. No depende de en que me da lo mismo saltar para allá o para allá, tendría probabilidad siempre y cuando la longitud sea la misma. Que es como lo que yo decía, si me voy paseo al azar, yo me voy a mover para la derecha, para adelante, siempre como lo cuarto, es que es probable para uno mismo, no importa para dónde me muevo, solamente me importa que doy un paso. ¿Está bien? Entonces acá está diciendo, no importa qué dirección elijas, la probabilidad de moverte en cualquier dirección es la misma, solo importa el tamaño del paso que vas a dar. ¿Está bien? Esa es una hipótesis importante, eso dice que tiene una terminología que se llama isotrópico. En 2 puntos, siempre la probabilidad de moverte para cualquier lado es siempre la misma. Cuando no es así es anisotrópico, ¿okay? Que a veces hay movimientos paseos al azar, donde en general tenés una tendencia hacia un lado. Es más probable ir a la derecha que a la izquierda. Ahí sí tenés una deriva, no sé si pero ahí hay una tendencia a moverte hacia un lado. Porque tenemos, cuando no, es lo mismo para cualquier lado, eso es isotrópico y eso se refleja en esa propiedad sobre el otro. ¿Sí? Esta parte es un tipo análogo del Markov necesariamente, ¿no? No. La segunda es la propiedad del segundo momento finito. Y aparte tiene, lo que está ahí, ese simbolito no se lo conoce, dice que es proporcional a tau. Quiere decir que el segundo momento tiene que ser proporcional a la cantidad de tiempo que transcurre. Porque es decir, si yo me voy a mover, no tengo una probabilidad de moverme, pero mientras más grande es el tiempo, mientras más chiquito es el tiempo, menos me voy a mover. Moverme mucho tiene que tener menos probabilidad. ¿Está bien? Tiene que haber un decaimiento. Entonces, si dejé pasar poquito tiempo, la probabilidad de moverme mucho es baja. Entonces, eso está reflejado en esta tercera hipótesis, que es la del segundo momento finito y proporcional a cada. ¿Qué es el segundo momento? Pensé que me preguntó. Acá. Sí, hagamos esa actividad. Necesito probar. Porque ahí todavía. No, estoy haciendo. Ya lo van a ver en el vídeo. Okay. Pero por ahora digamos que es integral. Esto es una forma de medir esto que te digo. Lo que vos querés es que si ρ, que depende de tau, está diciendo la probabilidad de moverte, módulo de i, de moverte en la dirección de i, después de pasar unos segundos, bueno, de alguna manera depende del tiempo. Si el tiempo es chiquitito, vos te vas a haber movido poquito. Vas a mover mucho con poca probabilidad. ¿Está bien? Y esto está midiendo eso. Está diciéndote aproximadamente eso. Está diciéndote que si tau es chiquito, te vas a mover típicamente poco. ¿Sí? Existe la posibilidad de que quizás pegues un salto grande, pero tiene una probabilidad muy baja. Por lo que pasa que si esta integral es finita, bueno, cuando i es muy grande, módulo de i cuadrado es enorme. Entonces no tiene que ser chiquitito. Para i grande es chiquitito. Es una forma de medir de eso. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cuenta muy fácil ahora. Estas hipótesis implican esto acá. Vamos a hacer esa cuenta. La primera cuenta es la integral de i sub i por ρ de módulo de i.
¿Eh? A ver, ¿quién me puede decir por qué esto es cero? Esta es muy fácil. Es más fácil. ¿Por qué eso es cero? ¿Por qué eso es cero? ¿Qué es I? La coordenada y es, y esto suponiendo que es un vector de R2. Sí, pero no piensen en términos probabilísticos, pensemos en términos de análisis. Ya usemos esta cuenta un montón de veces. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Porque esta función es impar. Esta función es impar. Porque no es par, porque depende del módulo. Entonces, si cambio i por menos i, da lo mismo. Y esta, si cambio i por menos i, me saca i menos i. Entonces, tengo una función impar, integro todo el espacio, me da 0. ¿Eh? Ah, estoy integrando todo el R2. R2 es más simétrico que R2. Rn tiene toda la simetría que tiene. Dijiste que I es impar. Sí, es impar. Porque por lado. Entonces, f de i es un vector, ¿no? I es un vector y otro i de i. Este es i sub i. Bueno, ¿qué pasa si es f de menos i? Entonces, menos i sub i es menos f de i. Es impar. Entonces, tienes una función impar o una función par, te da impar. El integral de un impar es un conjunto simétrico de C. Pero la primera es fácil. La segunda es un poquito menos fácil, pero tampoco es gran complicación. Alguno me puede decir, bueno, pero acá esta ya no puedo ser que es impar, porque tengo i sub i por i sub j, en realidad es par, pero no, también es impar, eso no la tira bien, porque como ustedes tienen la integral de i sub i por i sub j de rho de módulo de i tau de i, esto lo pueden escribir así, lo pueden escribir como la integral de i sub j por la integral de i sub i por rho del módulo de i tau de i pecho de i j, donde i pecho es i1, i j menos 1, i j más 1. Es decir, hago fubín, ¿no? Saco el integral de ij y después integro primero el i sub i. Y esta integrada es 0 porque es impar. Entonces, esto me da 0, esta integral adentro, ¿no? Este es 0 si i es distinto de j. Si no, no puedo hacer esto. Esto si i es distinto de j. Pensemos que esto es R2 para hacerlo más fácil. Suponete que vos tenés la integral de xi por la función f que depende de x cuadrado más y cuadrado. De x de y. Eso más o menos es lo que tengo ahí. Bueno, esto es Fubini, que me queda la integral de la integral xi f de x cuadrado más y cuadrado de x de y. Fubini. Ahora, la integral de adentro y no está. La sacas para afuera. Me queda la integral de y de la integral de x por f de x cuadrado más y cuadrado de x de y. Y este es como el caso anterior. Tengo impar por par
vale 0 la integral. La integral adentro es 0. Contra ella después es todo 0. Entonces, eso viene en la parte, ¿vieron? No sé si observaron, acá dice delta de j. Eso quiere decir, si i es distinto de j, vale 0. ¿Está bien? Si i es distinto de j, vale 0. Ahora, ¿qué pasa cuando i y j son iguales? ¿Qué pasa cuando i y j son iguales? Cuando i y j son iguales, uno hace lo siguiente. Cuando i y j son iguales, tengo la integral de i sub i al cuadrado por rho de módulo de i tau. Estos i y j son iguales. Ahora no es más 0, porque todo es positivo, así no puede ser 0 integral. ¿Cuánto vale la integral? Y ahora lo que digo es que esto es igual siempre que la integral de 1 cuadrado por rho de módulo de i tau de i para todo i. ¿Vale? Valen todas lo mismo. ¿Por qué valen todas lo mismo? Porque siempre puedo hacer un cambio de variable que es intercambiar el orden de integración. Siempre puedo acá hacer el cambio de variable, es decir, que un techo es i sub 1, etc. Pongo la primera ahí primero, siempre el cambio de variable intercambio el orden de integración, no depende, porque esta parte no depende, y acá el jacobiano es 1, es cambiar el orden de integración. Cambiar el orden de las variables tiene jacobiano 1. Entonces valen todas lo mismo. Bueno, pero si valen todos lo mismo, esto es lo mismo que hacer 1 sobre d por la integral de la suma desde j igual 1 hasta d de sub j cuadrado. Porque son todas lo mismo, valen todas iguales. Este que está acá, el módulo de i cuadrado. Entonces me quedó todo que es 1 sobre d por el segundo momento. Bueno, pero el segundo momento es proporcional a tau. Esa constante de proporcionalidad que la llamé d mayúscula. Este que está acá es d de ser tau. Entonces me quedó d dividido la dimensión. Valen todos, cuando i es igual a j, valen todos igual. Entonces, tenemos todos estos cálculos que son consecuencias de mis hipótesis. Un montón de cuentas, ¿no? Muchas cuentas. ¿Cómo terminamos ahora esto? Ahora vamos a hacer una expansión Taylor. ¿Cómo hacer la expansión de Taylor? Voy a hacer Taylor. Acá, u de x t más tau, vamos a poner que tau es chiquito. Y hago la expansión acá respecto del tau. Y acá, en u de x menos 5 t, acá uno dice, bueno, podés suponer que esto es chiquito. Un poco más polémico acá, poder poner que es chiquito, porque estoy integrando en todo el espacio. Entonces, estoy integrando en todo el espacio, en el momento que es grande. Pero, vamos a meter un poquito de demencia y vamos a hacer de cuenta que puedo hacer Taylor. Porque esencialmente solo importa en este integral, recuerden donde y es chiquito, porque donde y es grande, el rho es muy chiquito. Entonces ya todo el integral es pequeño. Entonces no importan esos valores de y. En ese integral solo pesan los valores de y chicos.
Obviamente que Einstein nos hace el menor problema, ni discute porque Einstein expande Taylor punto como hace todo físico que se precisa. Todo físico, ingeniero que se precie, hace Taylor siempre. No se preocupa, solo un matemático se preocuparía. ¿Qué error? ¿Qué pasa con cosas? Jamás un físico o un ingeniero se va a preocupar por eso. A menos que lleve un modelo que después sea inconsistente con los experimentos, entonces me parece que pasó. Por ahí a veces descubre que el matemático tan equivocado no estaba. Bueno, entonces vamos a hacer, en este caso está bien ese Taylor. Se puede justificar rigurosamente. Entonces vamos a hacer Taylor, vamos a sacar cómo es el Taylor en cada caso. Entonces, U de X que más tau, esto es tener. Hacemos Taylor alrededor de tau por cero. Entonces lo primero es U de XT más tau por U sub T de XT más algo que es de orden tau cuadrado. ¿Está bien? Ahí hicimos Taylor de U de X. Ahora tengo que hacer Taylor de otra cantidad. U de X menos I. Esto es, cuando pongo igual 0 me queda U de XT. U de X. Después viene, como tengo acá menos I, viene un menos. Y acá tengo que poner la suma de I sub I por la derivada respecto de xi de u en x. Es de igual 1 hasta b. Y ahora tengo que hacer más un medio y ahora vienen las derivadas segundas. Viene la suma desde i igual 1 a d, la suma desde j igual 1 a d, de i sub j por u x i x j en x θ. Y después vendría más algo de orden módulo de i 1. Nos tomamos un segundo para reflexionar esto que acabo de escribir. ¿Sí? Bueno, con esto de la O, no es que deja de ser como exacto, no es más una cosa eso. No, es exacto. Siempre, si vos haces una casa, esto es igual a un caballo. Más arroz. Esto siempre es exacto. Lo único que importa es qué puedes decir del error. Siempre es cierto. Si yo escribo esto, siempre este es el error, eso vale siempre. Porque ¿quién es esto? Siempre vale igual. Entonces, cuando vos ves el teorema de Taylor, no importa, siempre vale eso. Lo verdaderamente importante del material es qué información te da el error. Siempre. Un casa es un caballo más arroz. Eso vale siempre. Entonces, todo lo que importa es qué información te da el error. Y lo que dice Taylor es esto: que este error se comporta como tau cuadrado. Eso es lo que te dice Taylor. Es decir, que esto dividido en tau cuadrado es a cuadrado. Cuando tau tiende a 0. Eso es tau. Tau, acá es tau cuadrado. Y acá Taylor, como aquí dice Taylor de expansión del segundo grado, el error es de orden módulo de I. Y esto es muy igual. Sí. ¿Por qué vos en la arriba por derivar respecto a t, Sí. pero te multiplicas por tau por t también? No, este es tau. No, en esa orden es u de. Porque derivar respecto a t. Pero el que estás multiplicando es un t o un tau, ¿verdad? Tau. Esto es así. Vos tenés una phi de tau, que es u de x t más tau. Y yo estoy diciendo que phi de tau
es phi de 0 más phi' de 0 por tau más O de tau cuadrado. Bueno, ¿quién es phi' de 0? De gran respecto a tau. Bueno, pero el respecto a tau es lo mismo, estoy derivando respecto a la segunda coordenada de abajo. U es U de xt. Entonces, cuando derivo acá, tendrá respecto de t. ¿Vemos? Y en la segunda. Lo mismo pasa acá. Cuando yo estoy acá, acá todas las derivadas respecto a la primera posición de acá. Es x. ¿Por qué me deriva respecto a la primera posición? Porque, ¿cómo hago? Olvídate que estás en orden. Tenemos una cuenta más fácil. Pensé que el vector es R, es escalar, para que sea más fácil. Por eso confunde que sea RN. Si vos tenés ahora que phi de i es igual a U de x menos i p, entonces phi de i es phi de 0 más phi' de 0 por i más un medio de phi segunda de 0 por i cuadrado más O grande de i cubo. Bueno, ¿quién es phi' ahora? Phi' de i es U sub x en x menos i, coma t por la derivada de esta que es un menos 1. Cuando evalúo el 0, me queda U x en x. Sí. Y derivaste de un lado por t, del otro lado por i, porque conviene. No, pero acá tengo un incremento en t, entonces tengo que hacer Taylor acá. Y acá tengo un incremento en x. Yo tengo que aceptarlo acá. No es solo porque conviene, por lo está hecho el incremento. Acá el incremento está en el tiempo, y el incremento está en el espacio. Claro. ¿Está bien? Acá no tiene sentido, significa que no hay una variable. Entonces, esta fórmula lo que me está relacionando es, si yo incrementé la variable espacial, la variable temporal, eso se relaciona con haber hecho incrementos en la variable espacial. Bien. Y estas son las fórmulas del Taylor en el nivel de 12. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos que integrar esta. Multiplico por ρ e integro. Entonces yo hago la integral de U de x menos i, t por ρ de i, t de i. Ahora, viene esta primera parte. Esta primera parte, pero esto no depende de i. Entonces, como no depende de i, sale para afuera del integral y me queda el integral de ρ. ¿Y cuánto vale el integral de ρ? 1, la primera de las hipótesis, tiene que ser una cosa marcoviana. Entonces tengo esta primera parte que es U de xi, xt. Menos. Ahora viene esta parte. Este no depende de x, de y, perdón, no depende de y. Entonces tengo una suma de la derivada respecto de xi de U de xt por la integral de x sub i por ρ de x, t de t. ¿Cuánto valen esas integrales? 0. Por eso acá tuve que hacer un Taylor de orden 2. Si hacía Taylor, por eso no me lo cuestionó nadie. ¿Por qué hago Taylor? Arriba hago Taylor de primer orden y abajo hago Taylor de segundo orden. ¿Por qué? Uno siempre tiene que expandir Taylor hasta que encuentre el primer término en orden. Eso es la ley general. Entonces, si yo hubiera hecho Taylor de primer orden, me daba cuenta que me era todo 0, no tengo que seguir más. Este es 0, entonces. Ahora vamos al otro. Me queda entonces más, digo acá, más un medio, la suma sobre i sobre j, de U, xi, xj de xt, por la integral de i sub i sub
J por rho de IT. Bueno, ¿qué pasó con esas integrales? Rho, la integral de I sub I y sub J. Es la que calculamos antes, ¿no? Me quedó delta y J, es decir, que solo sobreviven cuando I es igual a J, y una constante por tanto. Entonces, esta que está acá es D sobre D por tau por delta y J. Entonces, en esta suma solamente importa cuando I es igual a J. Y cuando I es igual a J, acá tengo UXI, XI. Y aquí es un número. Entonces esto va a ser lo mismo que 1/2 D sobre D por tau por la suma solo de D igual a 1 hasta D de UXI, XI en XT. ¿Este quién es? El laplaciano. Y de repente, por arte de magia, nos cae el laplaciano. No lo estábamos buscando, aparece el laplaciano. Falta el término de error, pero no lo pongo, el término de error es chiquitito. El término de error, como lo generamos, va a ser de orden I. Para chiquitito. Entonces, si despreciamos los términos de error, ¿qué me quedó? Me quedó, de un lado, U de XT más tau por UT de XT más el error, orden tau cuadrado, igual a que tengo U de XT, que es este, después nada, y después me queda esto, más 1/2 D sobre D, tau por el laplaciano de U en XT, más algo de orden módulo de D. Saco tarde, ¿no? Nada. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Este se va con este. Y después, este tau se va con este tau. Entonces tenemos UT igual a la laplaciano de U. Creo que tengo un error de la constante. Debería ser, según mis cuentas, D sobre 2D. Ahora sí. D mayúscula sobre 2D minúscula. Entonces, la misma ecuación que me dijo cómo tengo yo que calcular cómo va evolucionando la difusión de la temperatura en un medio, es la misma ecuación que me determina cuál es la probabilidad de encontrar una partícula que se está moviendo de acuerdo al movimiento del mundo. Es la misma ecuación. Esto es un chiste que es, si hacemos con el paseo al azar, en las notas también está escrito con el paseo al azar. Uno puede pensar que esto es, si yo sé que tenía un tío con algún problema de bebida y mi tío salió la noche y no volvió, ¿dónde lo tengo que ir a buscar? Claro, la cosa es que voy al bar. ¿A qué bar? Debe tener 2 o 3 bares favoritos que va con más o menos probabilidad uno u otro.
Pero el bar seguramente se fue, el bar se habrá echado. Y él empieza a caminar. ¿Y cómo camina una persona que no está en sus cabales? ¿No? Bueno, podemos simularlo con un camino al azar, ¿no? Y eso, paso por acá, otro paso para allá, otro paso por acá, moviéndome. Entonces, ¿dónde lo tengo que ir a buscar? ¿Dónde es más probable que este no va a ser la solución a esta ecuación? ¿Cuál es la condición inicial de la ecuación? Que es la densidad de probabilidad de dónde salió de J. ¿Sí? Vemos que hay un bar que va con probabilidad 1/2, otro bar que va con 1/6 y otro bar que va con probabilidad que falta. Entonces, esa es mi condición inicial. Evoluciono esto, pasó toda la noche, el bar se fue a las 3 de la mañana y ahora son las 6:30. ¿Dónde está? Esto me va a decir la probabilidad que esté, en qué radio de búsqueda tengo que hacer, pero voy a encontrar una probabilidad muy grande. Bueno, para terminar la clase de hoy, quiero que discutamos un poco lo que nos falta para el modelo, que es las condiciones de contorno. Es, les comenté brevemente, cómo interactúa con el medio. Sí. Antes de empezar con esto, una pregunta bastante atrás. Nunca entendí de dónde salió esa D grande. Entiendo que era como algo que... Ah, esa de grande tiene que ver con acá. La hipótesis nuestra es la que el segundo momento es proporcional a tau. ¿Qué quiere decir proporcional a tau? Es igual a una constante por tau. Ah, D es una constante. Esa constante D es la constante de proporcionalidad. ¿Bueno? Condiciones de contorno. Entonces, cuando estudiamos nosotros este fenómeno difusivo, obviamente uno lo estudia en alguna región, por ejemplo esta cuarta, esta sala, lo que sea, el vaso donde puse la tinta, y eso tenemos que ver, aparte de la generación interna que puede haber, hay una interacción con el exterior. No es lo mismo acá si este cuarto está aislado, que si en este cuarto le estoy poniendo el aire acondicionado acá que está tirando algo, o que si tengo un vidrio que es muy permeable a la temperatura de afuera. Esas condiciones de contorno modifican la evolución del fenómeno. Y hay muchas posibles condiciones de contorno que se pueden considerar, pero voy a decir ahora las tres más habituales con las que se trabaja. Las tres más habituales son, la primera, la que se llaman condiciones de Dirichlet. No tienen nombre, de hecho. Las condiciones de Dirichlet son, bueno, yo voy a suponer que en la frontera de mi región la temperatura está controlada. Yo la conozco. Esto en muchos contextos puede ser. Por ejemplo, fijé y fijo la temperatura del pared. Esto puede ser que, obviamente, esto está agregando un flujo hacia adentro. Yo fijo la temperatura de estas paredes a 20 grados, es una condición de botón tipo Dirichlet, va a calentar, eso va a transmitir calor hacia adentro. Entonces eso genera un flujo interno, un flujo hacia adentro. Si se está fijando una temperatura más fría, va a sacar calor de la zona. Pero esa condición te dice que la temperatura está fija o que vos La temperatura, las dos cosas, que la conocés, la medís, esto puede ser yo la estoy midiendo, o yo la fijé, de alguna manera, mecánicamente yo la fijé. O sea, H significa que es una función Conocida, H es una función conocida. Es muy usual, siempre se puede hacer una reducción a que H sea 0. Cuando H es 0, se dice que es condiciones de Dirichlet homogéneas. Cuando H es 0, es homogéneo. Pero en general, si no es una siempre se puede hacer una. Después le vemos una clase que viene con hacer alguna cuenta específica y calcular alguna solución explícita. Que siempre uno puede reducir este problema. Si fuera una H, pasar a una condición homogénea. Cuando es homogéneo, es matemáticamente es muy cómodo de trabajar, porque si dos funciones verifican que valen cero en la frontera, y yo la sumo, la suma sigue valiendo cero en la frontera. Entonces el conjunto de funciones que representan la frontera es un espacio vectorial. Entonces eso ayuda mucho al análisis. Pero en principio no dice acá, la conozco, o fijé, o conozco,
puedo medir permanentemente la temperatura de la frontera. La segunda se llaman condiciones de Neumann. Se pronuncia Neumann y se escribe así. Algunos me escriben, algunos matemáticos, algunas condiciones, igual condiciones de Newman, que escriben como Newman. Newman sería N-E-W-M-A-N. Esto es Neumann. Acá lo que uno supone conocido es el flujo en la frontera. Conozco el flujo en la frontera. Por ejemplo, si yo estoy aislando esta región del exterior, ¿qué significa aislar esta región del exterior? El flujo es cero. Que el flujo es cero. Ya no sabes qué pasa en la frontera, no sabes que nada entra. Nada entra y nada sale. Eso es fijar en la condición de Neumann H igual 0. Si yo fijo en Neumann H igual 0, estoy diciendo, no hay flujo a través de la frontera. Nada sale y nada entra. Eso es lo que pasa en un termo ideal. Ustedes meten el agua en un termo y cierran el termo, porque el termo nunca es perfecto. Pero a una primera aproximación, o más para un tiempo corto, uno puede modelarlo con una condición de Neumann igual a 0. Eso es lo que va a pasar en un termo, en el salón. Obviamente no es perfecto, estamos dedicando a las calidades. Pero esto es fijar el flujo de la frontera. Dirige científico, la temperatura de la frontera está acá. Aplica, no, conocida, un HDP, puede variar, pero está, yo la fijé a cada tiempo y cada X yo dije va a valer esto. No cambia. Puede cambiar porque puede depender del tema desconocido. ¿Cómo cambia es conocido? Ponle que es conocido, porque yo sé que voy a tener un segundo las paredes, un tiempo las paredes a 20 grados, y después voy a subir un poquito, y después voy a bajar un poquito, pero yo lo controlo, no conozco. ¿Está bien? Esta es la dirige que es la más usual, la que más se usa, la segunda que más se usa es la Neumann, y la tercera que más se usa es esta que se llama condiciones de radiación, también se llama condiciones de Robin. Esto lo que dice es que el flujo a través de la frontera es proporcional a la diferencia de temperatura que hay adentro y exterior. Un X refiere a la temperatura que hay fuera. Entonces, quiere decir, si acá adentro la temperatura es más alta que afuera, entonces pierdo el flujo, estoy perdiendo el flujo. Pero si la temperatura afuera es más alta que la que hay acá, está entrando energía adentro. Tengo un flujo que es proporcional a la diferencia de temperatura. Es un caso particular de Neumann homogéneo. Si alfa es 0, es Neumann homogéneo. Y si alfa es infinito, es dividido. Porque pasar el alfa dividiendo, o más limpio como el alfa tiene infinito, estoy fijando la temperatura. Este interpone entre Dirichlet y Neumann. Cuando alfa es 0 es Neumann, cuando alfa es infinito es Dirichlet. Y muchas veces en muchos métodos numéricos, si bien nosotros no creo que exploremos eso, pero para algunos métodos numéricos lo que se implementa es la de radiación y se juega con el parámetro alfa para aproximar Dirichlet con Neumann. En estos libros usan eso. Esos son las tres condiciones de contorno más habituales. Nosotros vamos a basarnos fundamentalmente en Dirichlet. Casi todas las cuentas que yo hago las voy a hacer con Dirichlet. Si bien vamos a hacer algunas cuentas con Neumann y poquísimo y casi nada con radiación. Poquísimo y casi nada con radiación. Casi todo Dirichlet. Algún poquito de va a haber ejercicios seguro de cosas con Neumann. Pero no hay, se hace así porque casi no hay diferencia teórica entre los otros, están todos pasando parecidos. Hay diferencia en qué modelo, en la interpretación que uno hace, qué resultados uno va a esperar dependiendo de uno y otro. Pero la teoría es muy parecida y es más cómodo trabajar así. Entonces, siempre interesante la teoría también. Bueno, listo entonces. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Vamos a empezar a resolver quiere decir hallar soluciones explícitas en algunos lugares, en algunos contextos en los que se pueda, para esta ecuación de difusión. Que eso es exactamente lo que hizo Fourier.
Fourier en su tesis de 1822 inventa la serie de Fourier para resolver este problema. Vamos a ver nosotros cómo hacemos.